Los Ravenel, un seductor sin corazón. Capítulo 32. En cuanto Devon bajó del tren en la estación de Olten, se encontró con su hermano vestido con un abrigo polvoriento y las botas y los pantalones cubiertos de barro. West lucía una expresión frenética en los ojos. West, Preguntó Devon, sobresaltado. ¿qué diablos? ¿Has firmado el arrendamiento? Lo interrumpió su hermano, que hizo ademán de sujetarlo por las solapas pero pareció pensarlo mejor. Se retorcía impaciente, y se balanceaba sobre los talones como un colegial inquieto. ¿El arrendamiento a la London Ironstone lo has firmado? Lo hice ayer. West soltó una palabrota que atrajo un montón de miradas de censura de la gente que había en el andén. ¿Y los derechos mineros? ¿Los derechos mineros de las tierras que estamos arrendando al ferrocarril? Quiso aclarar Devon. Sí, ¿se los cediste a Severín? ¿Alguno? Los conservé todos. ¿Estás completamente seguro? West lo miraba sin pestañear. Claro que lo estoy. Severín se pasó 3 días dándome la lata con lo de los derechos para explotar los yacimientos minerales. Cuanto más lo discutíamos, más me exasperaba yo, hasta que le dije que prefería morirme a permitirle que se quedara siquiera con un puñado de estiércol de Eversby Priory. Me marché, pero en cuanto llegué a la calle, me gritó desde la ventana del cuarto piso que cedía y que sería mejor que volviera a subir. West dio un salto hacia adelante como si fuera a abrazarlo, pero se contuvo. Estrechó enérgicamente la mano de su hermano y empezó a darle palmadas en la espalda con una fuerza dolorosa. Como te quiero, cabroncete testarudo. ¿Qué diablos te pasa? Quiso saber Devon. Te lo enseñaré. Vamos. Tengo que esperar a Sutton. Está en uno de los vagones de atrás. No necesitamos a Sutton. No puede ir andando de Olten a Eversby. Comentó Devon, cuyo enojo se transformó en una carcajada. Maldita sea, West, estás brincando como si alguien te hubiera metido un nido de avispas por él. Ahí está. Exclamó West, haciendo gestos a la ayuda de cámara para que se diera prisa. Ante la insistencia de West, el carruaje no los condujo a la casa solariega sino al perímetro oriental de Eversby Priory, al que solo podía accederse por carretera sin asfaltar. Devon se dio cuenta de que se estaban dirigiendo hacia la superficie que acababa de arrendar a Severín. Finalmente el vehículo se detuvo junto a un terreno bordeado por un riachuelo y un grupo de hayas. Las lomas y los campos agrestes bullían de actividad. Había por lo menos una docena de hombres con equipo topográfico, palas, picos, carretillas y un motor a vapor. ¿Qué están haciendo? Preguntó Devon, anonadado. ¿Son los hombres de Severín? No pueden estar ya nivelando la tierra. El contrato apenas se firmó ayer. No, los he contratado yo. West abrió la portezuela del carruaje antes de que el conductor pudiera llegar a hacerlo. Bajó como una exhalación. Ven. Milord. Se quejó Sutton cuando Devon hizo ademán de seguirlo. No va vestido para un terreno tan duro, con tanta piedra y arcilla, sus zapatos, sus pantalones. Observó, angustiado, los bajos inmaculados de los pantalones de lana de angora gris de Devon. Puede esperar en el carruaje, Sutton. Le ordenó Devon. Sí, milord. Una brisa neblinosa azotó la cara de Devon mientras West y él se aproximaban andando a una zanja recién abierta, marcada con banderas. El olor a tierra, junco mojado y turba los envolvía, una fragancia fresca y típica de Hampshire. Cuando pasaron ante un hombre que portaba una carretilla, este se detuvo y se quitó el sombrero para hacer una reverencia respetuosa. Señor. Saludó. Devon le respondió con una sonrisa y un saludo con la cabeza. Una vez llegaron al borde de la zanja, West se agachó para recoger una piedra y dársela a su hermano. La piedra, más bien un guijarro, era inesperadamente pesada para su tamaño. Devon le quitó la tierra con el pulgar, lo que dejó al descubierto una superficie rojiza con unas cintas de color rojo vivo. ¿Un yacimiento? Supuso mientras examinaba detenidamente el guijarro. Un yacimiento de hematites de calidad superior. El tono de West reflejaba un entusiasmo contenido. Sirve para producir el mejor acero. Se valora a un precio elevadísimo en el mercado. Continúa.
Le pidió Devon, mirándolo con un enorme interés. Al parecer, cuando estaba en Londres, Prosiguió West. los topógrafos de Severin hicieron algunas perforaciones de prueba en esta zona. Uno de los arrendatarios, el señor Wooten, oyó las máquinas y vino a ver qué estaban tramando. Los topógrafos no le contaron nada, por supuesto. Pero en cuanto me enteré, contraté a un geólogo y a un topógrafo de minas para que hicieran pruebas para nosotros. Llevan aquí 3 días con una máquina perforadora para extraer una muestra tras otra de esto. Dijo, señalando con la cabeza la hematites que Devon sostenía en la mano. Devon empezó a entender lo que su hermano quería decirle. ¿Cuánta hay? Preguntó Devon, cerrando la mano sobre el pesado mineral. Todavía lo están valorando. Pero ambos coinciden en que hay un inmenso filón de hematites bandeado cerca de la superficie, justo debajo de una capa de arcilla y caliza. Por lo que han observado hasta ahora, alcanza los 8 pies de grosor en algunos puntos, 22 pies en otros, y se extiende 15 acres por lo menos. Todas tus tierras. El geólogo asegura que nunca ha visto un depósito como este al sur de Cumberland. Explicó, y su voz se volvió ronca al añadir. Puede valer fácilmente $500,000, Devon. Devon tuvo la sensación de caerse de espaldas, a pesar de que seguía estando de pie. Era demasiado para asimilarlo de golpe. Observó la escena sin verla realmente mientras su cerebro se esforzaba por comprender lo que aquello significaba. La apabullante deuda que cargaba desde que había heredado la finca. Había desaparecido. Todas las personas de Eversby Priory estarían a salvo. Las hermanas de Theo tendrían dotes lo bastante abundantes como para atraer a cualquier pretendiente que ellas eligieran. Habría trabajo para todos los hombres de Eversby y nuevo negocio para el pueblo. ¿Y bien? Preguntó West, expectante, cuando el silencio de Devon se prolongó. No me creeré que esto está pasando hasta tener más información que lo certifique. Alcanzó a decir. Créetelo. 100,000 toneladas de roca no van a desaparecer bajo nuestros pies, te lo aseguro. Ahora entiendo por qué Severin ponía tanto empeño en obtener los derechos mineros. Los labios de Devon esbozaron lentamente una sonrisa. Menos mal que eres tan terco. Es la primera vez que me dices eso. Comentó Devon con una carcajada. Y la última. Le aseguró West. Girándose lentamente sobre sí mismo para contemplar lo que les rodeaba, Devon se puso serio al ver el bosque que se extendía hacia el sur. No puedo permitir que talen los árboles para hacer hornos y forjas. No, no vamos a necesitar hacer trabajos de mina subterránea ni fundir el mineral. El filón de hematites es tan puro que bastará con que lo explotemos en una cantera. El mineral puede transportarse en cuanto se extrae del suelo. Una vez terminó el círculo completo, Devon se fijó en un hombre y un niño que rodeaban una máquina perforadora, mirándola con un gran interés. Primero un condado. Estaba comentando su hermano. Después el contrato de arrendamiento con la compañía ferroviaria. Y ahora esto. Creo que puede que seas el cabrón más afortunado de Inglaterra. ¿Quién es ese? Preguntó Devon, cuya atención seguía puesta en el hombre y el niño. Ah. Es Wooten. Respondió West tras seguir la mirada de su hermano. Ha traído a uno de sus hijos para que vea la máquina. Wooten dobló el torso hacia adelante, y el pequeño se le subió a los hombros. Tras rodear las piernas de su hijo con los brazos, el joven campesino se incorporó y cruzó con él a cuestas el campo. El niño se aferraba a los hombros de su padre riendo. Devon contempló cómo se alejaban. Ver al pequeño le trajo a la mente una imagen, la cara inexpresiva de Kathleen, iluminada por el brillo de la chimenea, diciéndole que no estaba embarazada. Lo único que había sentido era una inesperada sensación de vacío. Hasta ahora no se había percatado de que había dado por sentado de que estaba embarazada, lo que no le habría dejado otra opción que casarse con ella. Tras haber convivido 2 semanas con esta idea en su subconsciente, se había acostumbrado a ella. No,
Eso no era del todo exacto. Desconcertado, Devon se obligó a sí mismo a enfrentarse a la verdad. Lo había querido. Había querido tener una excusa para que Kathleen fuera suya en todos los sentidos. Quería que llevara un hijo suyo en sus entrañas. Quería ponerle su anillo en el dedo, y todos los derechos conyugales que eso le conferiría. Quería compartir todos los días que le quedaban de vida con ella. ¿Qué te preocupa? Oyó que le preguntaba a su hermano. Devon tardó en contestar, intentando retroceder los pasos que lo habían llevado tan lejos de todo lo que siempre había creído ser. Antes de heredar el título, Dijo, aturdido. no nos habría confiado a ninguno de los dos un pez de colores, y mucho menos una finca de 20.000 acres. Siempre había rehuido toda clase de responsabilidad porque sabía que no podría asumirla. Soy un bribón y un exaltado, como nuestro padre. Cuando me dijiste que no tenía ni idea de cómo administrar la finca y que iba a fracasar. Fue una gilipollez por mi parte. Soltó West de manera inexpresiva. Presentaste algunos argumentos válidos. Aseguró Devon, que sonrió un instante antes de empezar a hacer girar la hematitis entre las manos. Pero parece que tú y yo, contra todo pronóstico, hemos logrado tomar las decisiones correctas suficientes. No. Lo interrumpió West. No voy a llevarme ningún mérito por esto. Fuiste tú quien decidió aceptar la carga de la finca. Y también quien tomó las decisiones que condujeron al contrato de arrendamiento y al hallazgo del yacimiento de hierro. ¿Se te ha ocurrido pensar que si alguno de los anteriores condes se hubiera molestado en efectuar las mejoras de las tierras que les correspondían, se habría descubierto el yacimiento de hematites hace décadas? Tú lo habrías encontrado con total seguridad cuando ordenaste cavar las zanjas de drenaje para los arrendatarios. Como ves, Edorsby Prairie está en buenas manos, las tuyas. Has mejorado centenares de vidas, incluida la mía. No sé cuál será la palabra que describe a un hombre así, pero desde luego no es bribón. Se detuvo un instante. Dios mío, noto que la sinceridad me viene a la boca como si fuera un trastorno digestivo. Tengo que parar. ¿Vamos a la casa para que te pongas unas botas de montaña? Así podremos regresar, hablar con los topógrafos y darnos una vuelta por aquí. Mientras sopesaba la pregunta, Devon se metió el guijarro en el bolsillo y miró fijamente a su hermano a los ojos. Había algo primordial, nada de aquello tenía la menor importancia sin Kathleen. Tenía que regresar a su lado de inmediato y hacerle comprender de algún modo que los últimos meses había cambiado sin ser siquiera consciente de ello. Se había convertido en un hombre que podía amarla. Por Dios, como la amaba. Pero tenía que encontrar la forma de convencerla, lo que no sería nada fácil. Por otra parte, no era la clase de hombre que retrocediera ante un desafío. Ya no, No puedo quedarme. dijo su hermano con una voz que no era del todo firme. Tengo que volver a Londres. La mañana en que Devon partió, Ellen no bajó a desayunar, sino que avisó que tenía migraña y se quedaría en cama. Incapaz de recordar la última vez que Ellen había estado enferma, Kathleen se angustió mucho. Tras administrar a Ellen una dosis de cordial de Godfrey para aliviarle el dolor, le aplicó compresas frías en la frente y se aseguró de que su habitación estuviera a oscuras y en silencio. Mientras Ellen dormía, Kathleen o una de las gemelas se acercaba de puntillas a la puerta de su dormitorio para comprobar cómo se encontraba una vez cada hora como mínimo. No se despertó durante ninguna de estas visitas, y se movía, nerviosa, como un gatito, sumida en sueños que no parecían nada agradables. Es buena señal que no tenga fiebre, ¿verdad? Preguntó Pandora por la tarde. Sí, contestó Kathleen con firmeza. Supongo que después del trajín de la semana pasada, necesitaba descansar. No creo que sea eso. Sea eso, intervino Cassandra. Intervino Cassandra. Se había sentado en la puntita del sofá con un cepillo, unas cuantas horquillas y una revista de modas en el regazo para hacer pruebas con el pelo de Pandora. Estaban intentando copiar uno de los últimos peinados, que consistía en enrollar y sujetar mechones de pelo en forma de moños abombados en lo alto de la cabeza, con una doble trenza que caía por detrás. Por desgracia,
Los cabellos color chocolate de Pandora pesaban tanto y eran tan finos que no había quien los sujetara con las horquillas, y, al soltarse los mechones, se deshacían los moños. Insiste. La animó Pandora. Usa más pomada. Para que mi pelo obedezca hace falta utilizar la fuerza bruta. Tendríamos que haber comprado más en los almacenes Winterborne. Suspiró Cassandra. Ya hemos gastado casi la mitad de él. Espera, Dijo Kathleen con los ojos puestos en Cassandra. ¿qué acabas de decir? No lo de la pomada, sino lo de Ellen. La muchacha respondió mientras cepillaba un mechón de pelo de su hermana gemela. No creo que necesite descansar debido al trajín. Creo que, Se detuvo un momento. Kathleen, ¿estoy chismorreando si cuento algo íntimo de alguien que sé que no querría que se supiera? Sí. A no ser que tenga relación con Ellen, así que ya me lo estás contando. Vamos. Ayer, cuando el señor Winterborne vino, Ellen y él estuvieron en el salón principal con la puerta cerrada. Yo fui a buscar un libro que había dejado en el alféizar, y oí sus voces. Hizo una pausa. Tú estabas con el ama de llaves, haciendo inventario, de modo que no me pareció que valiera la pena molestarte. Sí, y... Por lo poco que pude oír, se estaban peleando por algo. Quizá no debiera llamarlo pelearse, porque Ellen no alzaba la voz, pero parecía angustiada. Estarían discutiendo algo sobre la boda, Dedujo Kathleen. puesto que fue entonces cuando el señor Winterborne le dijo que quería organizarla él. No creo que riñeran por eso. Ojalá hubiera oído algo más. Tendrías que haber usado mi truco del vaso. Soltó Pandora impacientemente. Si yo hubiera estado allí, ahora os podría contar hasta la última palabra que dijeron. Subí la escalera, Prosiguió Cassandra. y cuando llegué arriba, vi que el señor Winterborne se marchaba. Ellen subió unos minutos después, y tenía la cara muy colorada, como si hubiera estado llorando. ¿Te contó algo sobre lo sucedido? Quiso saber Kathleen. Cassandra negó con la cabeza. Pandora se tocó el pelo con el ceño fruncido. No parecen moños abombados, sino más bien orugas gigantescas. Se quejó al acariciar los mechones que Cassandra le había sujetado con horquillas. La escena de las gemelas arrancó una sonrisa rápida a Kathleen. Dios santo, las quería muchísimo. Aunque no era ni lo bastante sabia ni lo bastante mayor como para ser su madre, ella era la única que podía proporcionarles cierta orientación materna. Que Dios las ayudara. Voy a pasarme a ver a Ellen. Anunció, poniéndose de pie. Alargó la mano hacia el cabello de Pandora y, tras separar una de las orugas para formar dos moños abombados, se lo sujetó con una de las horquillas de Cassandra. ¿Qué vas a decir si te explica que se peleó con Winterborne? Preguntó Cassandra. Le diré que lo haga más veces. Respondió Kathleen. No puedes permitir que un hombre se salga siempre con la suya. Se detuvo un momento, pensativa. Una vez, Lord Berwick me dijo que cuando un caballo tira de las riendas el jinete nunca debe tirar a su vez de ellas. Tiene que soltarlas. Pero nunca más de una pulgada. Cuando entró sin llamar en la habitación de Ellen, Kathleen oyó el llanto apagado de la muchacha. ¿Qué te pasa, cielo? Preguntó, acercándose enseguida a la cama. ¿Te duele mucho? ¿Qué puedo hacer? Ellen asintió con la cabeza y se secó las lágrimas con la manga del camisón. Kathleen sirvió un vaso de agua de la jarra que había en la mesilla de noche y se lo dio. Colocó una almohada bajo la cabeza de Ellen, le acercó un pañuelo seco y le puso bien las sábanas. ¿Sigues con migraña? Me está matando. Susurró Ellen. Me duele hasta la piel. Tras acercar una silla a la cama, Kathleen se sentó y la observó, apesadumbrada. ¿Qué te la ha provocado? Se atrevió a preguntar. ¿Ocurrió algo durante la visita del señor Winterborne? ¿Algo aparte de discutir los detalles de la boda? Ellen asintió ligerísimamente con el mentón tembloroso a modo de respuesta. La cabeza daba vueltas a Kathleen mientras se preguntaba cómo ayudar a Ellen,
que parecía a punto de derrumbarse. No la había visto tan destrozada desde la muerte de Theo. Ojalá me lo contaras. Soltó. Me estoy imaginando de todo. ¿Qué hizo Winterborne para que te sientas tan desdichada? No puedo decirlo. Susurró Ellen. ¿Te forzó? Preguntó Kathleen, intentando conservar la calma en la voz. No lo sé. Respondió Ellen tras un largo silencio. Se le notaba que había estado un buen rato llorando. Él quería. No sé qué quería. Yo nunca. Se detuvo y se sonó la nariz con el pañuelo. ¿Te lastimó? Se obligó Kathleen a preguntar. Pero no dejaba de besarme y no paraba, y no me gustaba. No era en absoluto como me había imaginado que sería besarse con alguien. Y me puso la mano, donde no debía. Cuando se la aparté, se enojó y me dijo algo hiriente como que yo me creía demasiado buena para él. También dijo más cosas, pero usó muchas palabras en galés y no lo entendí. No sabía qué hacer. Me eché a llorar y él se marchó sin decir nada más. Soltó unos cuantos sollozos. No sé qué hice mal. Tú no hiciste nada mal. Sí que lo hice, seguro. Se llevó los dedos a las sienes para presionar con suavidad el paño que las cubría. Ese Winterborne es un patán, pensó Kathleen, furiosa. ¿Tanto le cuesta ser delicado con una muchacha tímida la primera vez que la besa? Es evidente que no tiene ni idea de cómo debe portarse con una chica inocente. Afirmó en voz baja. Por favor, no se lo cuentes a nadie. Me moriría. Prométemelo, por favor. Te lo prometo. Tengo que dejar claro al señor Winterborne que no quería enojarlo. Claro que no. Seguro que lo sabe. Kathleen vaciló antes de continuar. Antes de que sigáis adelante con los planes de boda, tal vez tendríamos que tomarnos un tiempo para replantearnos el compromiso. No sé. Soltó Ellen con una mueca. Le costaba respirar. La cabeza me duele horrores. Ahora mismo me siento como si no quisiera volver a verlo más. ¿Me darías un poco más de cordial de Godfrey, por favor? Sí, pero antes tienes que comer algo. La cocinera te está preparando un caldito y algo de crema. Pronto lo tendrá preparado. ¿Quieres que te deje sola? Me parece que oírme hablar te está empeorando la migraña. No, quiero estar acompañada. Me quedaré, entonces. Descansa la cabeza. Ellen la obedeció y se recostó en la almohada. Pasado un instante, se sorbió la nariz. ¿Qué excepción me he llevado? Murmuró. Con lo de besarse. A Kathleen le dio un vuelco el corazón. No, cielo. Dijo a Ellen. No te han besado de verdad. Es distinto con el hombre adecuado. No veo cómo podría ser. Creía que sería como escuchar una música bonita o como ver el amanecer una mañana despejada. Y en lugar de eso, Sí, Ellen titubeó y, después, emitió un pequeño sonido de asco. quería separarme los labios. Mientras me besaba. oh, ¿Es porque es galés? Una mezcla de compasión y diversión invadió a Kathleen. no creo que esa forma de besar se limite a los galeses, cielo. Respondió con naturalidad. Tal vez la idea no resulte atractiva al principio. Pero si lo pruebas una o dos veces, puede que lo encuentres agradable. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría nadie? Hay muchas clases de besos. Explicó Kathleen. Si el señor Winterborne te hubiera iniciado poco a poco, puede que hubieras estado más predispuesta a que te gustara. Creo que besar no me gusta nada. Kathleen humedeció otro paño blanco, lo dobló y se lo aplicó en la frente. Te gustará. Besarse con el hombre adecuado es maravilloso. Como sumirse en un sueño largo y dulce. Ya lo verás. No creo. Susurró Ellen mientras daba tironcitos a la colcha y se movía, nerviosa, en la cama. Sin separarse de ella, Kathleen observó cómo Ellen se relajaba y dormitaba. Sabía que había que abordar el origen de los problemas de Ellen para que su situación mejorara verdaderamente. Como ella misma había sufrido de los nervios las semanas posteriores a la muerte de Theo, Kathleen reconocía los signos en otra persona. Le dolía el alma al ver el carácter alegre de Ellen aplastado bajo el peso de la ansiedad.
Si aquello duraba demasiado, temía que su cuñada pudiera sumirse en una profunda melancolía. Tenía que hacer algo. Consternada, se separó de la cama de Ellen y fue a llamar a Clara. Tráeme unas botas, un velo y mi capa con capucha. Pidió enérgicamente a la doncella en cuanto llegó a su habitación. Tengo que ir a hacer un recado y necesito que tú me acompañes. Yo puedo hacerle el recado si me dice que necesita, milady. Sugirió Clara, desorientada. Gracias, pero yo soy la única que puede hacerlo. ¿Quiere que avise al mayordomo para que preparen el carruaje? Sería mucho más fácil y sencillo ir andando, respondió Kathleen, negando con la cabeza. Hay poco trecho, menos de media milla. Habremos vuelto antes de que hayan tenido tiempo de enganchar el tiro. ¿Media milla? Clara, a quien no le gustaba andar, parecía horrorizada. ¿Por Londres, de noche? Todavía hay luz del día. Cruzaremos jardines y seguiremos una avenida. Date prisa. Antes de que pierda el valor, pensó. Había que hacer aquel recado antes de que nadie tuviera tiempo de oponerse o de entretenerlas. Con suerte, estarían de nuevo en casa antes de cenar. Una vez se hubo puesto la ropa de abrigo y estuvo preparada para salir, Kathleen se dirigió al salón de arriba, donde Cassandra estaba leyendo y Pandora recortaba imágenes de revistas y las pegaba en un álbum. ¿A dónde vas? Preguntó Cassandra, sorprendida. A hacer un recado. Clara y yo volveremos pronto. Sí, pero... Mientras tanto, os agradecería que una de las dos se asegurara de que le suben la cena a Ellen. Que se sentara con ella y comprobara que come algo. Pero que no le hiciera preguntas. Es mejor no decir nada a no ser que ella quiera hablar. Pero, ¿y tú? Preguntó Pandora con el ceño fruncido. ¿Qué recado es ese? ¿Y cuándo volverás? No es nada de lo que debáis preocuparos. Siempre que alguien dice eso significa todo lo contrario. Soltó Pandora. Igual que ocurre con la frase es solo un rasguño. Oh, voy a comprar tabaco. Añadió Clara con tristeza. Después de un paseo enérgico, durante el cual Kathleen y Clara se unieron a la corriente de peatones y se vieron arrastradas por su ritmo, llegaron a Cork Street. Los almacenes Winterbourne. Exclamó Clara con el semblante iluminado. No sabía que el recado era ir de compras, milady. Por desgracia, no lo es. Kathleen recorrió las fachadas ensambladas hasta detenerse frente a una espléndida casa que, de algún modo, lograba armonizar estupendamente con los grandes almacenes. Clara, ¿podrías acercarte a la puerta y decir que Lady Trenier desea ver al señor Winterbourne? La muchacha la obedeció a regañadientes, nada contenta de realizar una tarea de la que normalmente se encargaba un lacayo. Mientras Kathleen aguardaba en el primer peldaño, Clara giró el timbre mecánico y llamó con la ornamentada aldaba de bronce hasta que la puerta se abrió. Un mayordomo adusto echó un vistazo a ambas mujeres, intercambió unas palabras con Clara y volvió a cerrar la puerta. Va a ver si el señor Winterbourne está en casa, explicó Clara a Kathleen con una expresión sufrida en la cara. Kathleen asintió y cruzó los brazos, estremeciéndose de frío cuando la brisa helada empezó a juguetear con los pliegues de su capa. Sin prestar atención a las miradas curiosas de unos cuantos transeúntes, esperó con paciencia y decisión. Un hombre bajo y fornido con el pelo blanco que pasó junto a los peldaños se detuvo para mirar a la doncella y le prestó una atención indebida. ¿Clara? Preguntó, aturdido. La muchacha abrió unos ojos como platos debido al alivio y a la alegría. Señor Kinsey, exclamó. El ayuda de cámara se volvió hacia Kathleen y la reconoció a pesar de que llevaba el rostro oculto bajo el velo. Lady Trenier. ¿Cómo es que está aquí fuera? Preguntó con reverencia. Me alegro de verlo, Kinsey, respondió Kathleen sonriendo. He venido a hablar con el señor Winterbourne sobre un asunto privado. El mayordomo ha dicho que iría a ver si estaba en casa. Si el señor Winterbourne no está en casa, lo más seguro es que esté en los almacenes. Yo lo encontraré. Chasqueó la lengua y acompañó a Kathleen hasta la puerta, seguido de Clara. Dejar a Lady Trenier esperando en la calle. Murmuró con incredulidad.
Le voy a echar a ese mayordomo una bronca que no olvidará fácilmente. Tras abrir la puerta con una llave que llevaba colgando de una leontina de oro, las hizo entrar. La casa era elegante y moderna, y olía a pintura y yeso nuevos, y a madera acabada al aceite de nuez. Muy solícito, Kinsey condujo a Kathleen a una espaciosa sala de lectura y la invitó a esperar allí mientras él llevaba a Clara al comedor de los sirvientes. ¿Quiere que ordene que le traigan un té mientras voy a buscar al señor Winterbourne? Es muy amable, pero no hace falta. Respondió Kathleen, que se apartó el velo hacia atrás, feliz de perder de vista aquella neblina negra. Kinsey vaciló, claramente deseoso de conocer los motivos de su poco ortodoxa visita. Espero que todo el mundo esté bien de salud en la casa Ravenel. Se conformó con decir. Sí, están todos bien. Lady Ellen sufre migraña, pero estoy segura de que pronto se recuperará. Voy a buscar al señor Winterbourne, dijo Kinsey distraídamente, tras asentir con el ceño fruncido. Y se marchó con Clara tras él. Mientras aguardaba, Kathleen recorrió la sala de lectura. También olía a nuevo, y el aire estaba ligeramente viciado. La casa parecía inacabada. Deshabitada. Había una cantidad ínfima de cuadros y adornos esparcidos por la habitación como si se le hubiera ocurrido a alguien ponerlos a última hora. Los muebles tenían aspecto de no haber sido usados. La mayoría de los estantes estaban vacíos salvo por un puñado de títulos eclécticos que habría apostado que los habían tomado sin la menor atención de los estantes de una librería para dejarlos allí expuestos. A juzgar solo por la sala de lectura, supo que no era una casa en la que Ellen pudiera ser feliz, y que Winterbourne no era un hombre adecuado para ella. Pasó un cuarto de hora, que dedicó a pensar qué iba a decir a Winterbourne. Lamentablemente, no había ninguna forma diplomática de explicar a un hombre que, entre otras cosas, había puesto enferma a su prometida. Cuando Winterbourne entró en la habitación, su imponente presencia pareció ocupar todo el espacio sobrante. Lady Tranir. Qué placer tan inesperado. Le hizo una reverencia superficial con una expresión que indicaba que lo último que le proporcionaba su visita era placer. Kathleen fue consciente de que los había puesto a ambos en una situación difícil. No era nada ortodoxo que ella se presentara en casa de un hombre soltero sin que hubiera nadie más presente, y lo lamentó. Pero no tenía más remedio que hacerlo. Le ruego que me disculpe, señor Winterbourne. No voy a quedarme mucho rato. ¿Sabe alguien que está usted aquí? Preguntó secamente. No. Diga lo que ha venido a decir, entonces, y hágalo deprisa. Muy bien. Yo. Pero si tiene algo que ver con Lady Ellen, déjelo correr. La interrumpió. Puede venir ella misma si hay algo que tengamos que comentar. Me temo que Lady Howen no puede ir a ninguna parte ahora mismo. Se ha pasado todo el día en cama, aquejada de los nervios. La expresión de sus ojos cambió, y una emoción insondable centelle en sus oscuras profundidades. Aquejada de los nervios. Repitió con la voz fría de desprecio. Parece ser algo muy frecuente entre las damas de la aristocracia. Algún día me gustaría saber qué las pone a todas tan nerviosas. Kathleen habría esperado que mostrara algo de compasión o de preocupación por la mujer con la que estaba prometido. Me temo que usted es la causa de la aflicción de Ellen. Soltó sin rodeos. Su visita de ayer la alteró. Winterbourne guardó silencio mientras le dirigía una mirada penetrante. Me contó solo una pequeña parte de lo que sucedió. Prosiguió Kathleen. Pero está claro que hay muchas cosas que usted desconoce de Ellen. Los padres de mi difunto esposo tuvieron a sus 3 hijas muy aisladas del mundo. Más de lo que era bueno para ellas. Como consecuencia de ello, las 3 son bastante jóvenes para su edad. Puede que Ellen tenga 21 años, pero no ha tenido las mismas experiencias ni está tan curtida como las demás chicas de su edad. No sabe nada de la vida fuera de Eversby Priory. Todo es nuevo para ella. Todo. Los únicos hombres con los que se ha relacionado en su vida han sido unos cuantos parientes cercanos, los criados y, alguna que otra vez, alguien que visitara la finca. La mayoría de lo que sabe sobre los hombres lo ha aprendido de los libros y los cuentos de hadas. No puede haber nadie tan protegido. Comentó Winterbourne de manera inexpresiva. En su mundo, no. Pero en una finca como Eversby Priory es totalmente posible. Kathleen hizo una pausa. En mi opinión, es demasiado pronto para que Ellen se case con nadie, pero cuando lo haga, necesitará un marido de carácter apacible. Uno que le permita avanzar a su propio ritmo.
Y supone que yo no lo haría. Afirmó Winterborne más que preguntó. Creo que usted ordenará y dirigirá a su esposa como hace con todo lo demás. No creo que llegue a lastimarla físicamente, pero la obligará a encajar en su vida y la hará muy desdichada. Este ambiente, Londres, las aglomeraciones, los grandes almacenes, es tan poco adecuado para su forma de ser que se marchitaría como una orquídea trasplantada. Me temo que no puedo apoyar su matrimonio con Ellen. Se detuvo e inspiró con fuerza antes de decir. Creo que lo mejor para ella es romper el compromiso. Se produjo un silencio denso. ¿Es eso lo que ella quiere? Hoy mismo me dijo que no deseaba volver a verlo. Todo el rato que ella había estado hablando, Winterborne había mirado hacia otro lado como si solo la escuchara a medias. Al oír este último comentario, sin embargo, la fulminó con la mirada. Tal vez debería marcharme enseguida, pensó, intranquila. Winterborne se acercó a ella, frente a la estantería. Dígale que es libre, entonces. Soltó con desdén. Apoyó el bastón en la pared y descansó una enorme mano en un estante. Si unos cuantos besos bastan para postrarla en la cama, dudo mucho que sobreviviera la primera noche siendo mi esposa. Kathleen le devolvió la mirada sin inmutarse, consciente de que estaba intentando hacerla sentir incómoda. Me encargaré de que le devuelva el anillo lo antes posible. Puede quedárselo como compensación por el tiempo perdido. Se inquietó cuando Winterborne puso la otra mano al otro lado de la estantería, con lo que la acorraló sin tocarla. Con su cuerpo le tapaba el resto de la habitación. Tal vez me quede con usted en su lugar. Le dijo Winterborne, para su asombro, mientras le recorría el cuerpo con una mirada insolente. Es usted de sangre azul. Se supone que es una dama. Y a pesar de lo menuda que es, parece mucho más resistente que Lady Ellen. No va a ganar nada burlándose de mí. Le comentó, mirándolo con frialdad. ¿Cree que no hablo en serio? Me importa un bledo si habla usted en serio o no. Le replicó. No me interesa nada de lo que pueda ofrecerme. Winterborne esbozó una sonrisa que parecía genuina, aunque no por ello cordial. Cuando Kathleen trató de escabullirse, él se movió rápidamente para impedírselo. Se quedó paralizada, y el miedo empezó a dominarla. Nunca suponga que sabe lo que alguien va a ofrecerle. Debería por lo menos oír mi propuesta antes de rechazarla. Winterborne se agachó para acercar su cara a la de ella. Aquel pequeño gesto le transmitió todo tipo de amenazas, cualquiera de las cuales debería haber bastado para acobardarla. Incluye el matrimonio. Prosiguió Winterborne. Que es más de lo que jamás le propondrá Tranir. Sus ojos reflejaron desprecio al ver su sorpresa. No, él no me ha contado que están liados. Pero en Hampshire era evidente. Pronto se cansará de usted, si no lo ha hecho ya. Tranir busca la novedad, sabe. Pero lo que yo busco es ir a sitios donde no soy bien recibido, y para ello, necesito casarme con una dama de alta alcurnia. Me da igual que no sea virgen. Es una suerte. No pudo evitar Kathleen afirmar con mordacidad. Porque no parece que sean su punto fuerte. En cuanto el comentario le salió de los labios, lamentó haberlo hecho. Sí, Lady Ellen era una virgen que se sacrificaba por el bien de Beresby Priory y por el resto de los Ravenel. Soltó con aquella sonrisa gélida tan enervante. Y añadió, recorriéndole descaradamente la costura del hombro del vestido con un dedo. ¿No haría usted lo mismo por ellos? ¿Por ella? No se inmutó cuando la tocó a pesar del repelús que le daba. No tengo por qué hacerlo. Lord Trenear cuidará de todos ellos. ¿Pero quién cuidará de Trenear? Tendrá que pasarse toda la vida haciendo planes y trabajando para evitar que su finca se arruine. Pero con una pequeñísima parte de mi fortuna. Dijo, chasqueando los dedos delante de la cara de Kathleen. Todas sus deudas desaparecerán. Se restaurará la casa, y las tierras volverán a ser productivas. Un final feliz para todos. Excepto para la mujer que se case con usted. Aseguró Kathleen con desprecio. Hay mujeres a las que les gusta como lo hago. La sonrisa de Winterborne tenía cierto cariz desdeñoso. En el pasado he complacido a una o dos damas refinadas que estaban cansadas de esos caballeros tan santos que las trataban con guantes de seda. Soltó, y avanzó para dejarla apretujada contra la estantería. Su tono grave se volvió insinuante. Yo podría ser su tipo duro. Kathleen no sabía cuáles eran sus intenciones, ni lo lejos que podría llegar para intimidarla.
jamás lo averiguaría. Antes de que pudiera contestar, les llegó una voz sanguinaria desde la puerta. Déjala o te descuartizo. Gracias por escuchar nuestro audiolibro. No olvides suscribirte, darle like y estar atento al siguiente capítulo que subiremos semanalmente. Si no quieres esperar, suscríbete a nuestro Patreon para obtener capítulos con más frecuencia y apoyarnos para subir más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para más actualizaciones.